El libro casi más, es difícil decir esto, pero en fin, más chorreante de unción, más devoto y que más fuego pega en el alma de todos los de el doctor San Alfonso María de Ligorio, quizás sea el de el amor a Jesús, la práctica del amor a Jesucristo. Y ahí da los motivos por los que debemos amar a Jesús, cómo nos ama Él, en qué debemos más imitarle para más mostrarle nuestro amor y recibir el suyo. Pero vamos a fijarnos, como venimos haciéndolo, en la Eucaristía, y lo aborda ya el santo en el segundo capítulo de la obra, que no es muy larga, es un libro que se lee pronto y que hay que leer sin falta. Capítulo segundo. ¿Cuánto merece ser amado Jesucristo por el amor que nos mostró en la institución del Santísimo Sacramento del altar? Y arranca de lo que arranca San Juan Evangelista al narrar la institución de la Eucaristía, el mandato, el lavatorio y el largo sermón sacerdotal de más de 4 capítulos, del 13 al 17. Sabiendo Jesús que era llegada su hora de pasar de este mundo al Padre, como hubiese amado a los suyos que estaban en el mundo, usque ad finem dilexit eos, los amó hasta el fin, hasta el extremo, hasta el colmo. O sea, decíamos ayer, hay que entrar un poco, en cuanto nos sea dable, en los sentimientos del corazón sacerdotal, eucarístico, paciente, sufriente de Jesús, para siquiera columbrar lo que hay en ese corazón en los umbrales de su partida de esta tierra, antes de encaminarse a morir por nosotros. Y en este sentido, la ilusión que le hace quedarse con nosotros instituyendo este regalo de la Eucaristía. Empieza Ligorio, como siempre suele hacer, a traer autoridades de otros santos en este capítulo. Como digo, a veces pueden ser citas que si nos ponemos a contrastarlas no resistirían un análisis científico un poco exhaustivo, pero él las había oído, las habría anotado de otros libros tampoco muy documentados y las trae él. Y en primer lugar alude a San Bernardino de Siena, que decía que las pruebas de amor que se dan en la muerte quedan más grabadas en la memoria y son las más apreciadas. Pues alguien, por ejemplo, que nos hubiese ofendido mucho, no es lo mismo que nos pida perdón mientras vive que nos lo pida en el punto de la muerte. Oye, ahora que voy a morir, perdóname porque de verdad que yo te quiero y eso te queda grabado para siempre. Y así otras pruebas de amor, de confianza. Oye, como confío en ti, te quiero tanto, cuida de mis hijos. Si eso te lo dice un moribundo, no puedes hacer caso omiso. Bueno, pues los amigos al morir o cuando prevén ya más o menos cercana su muerte, pues dejan a sus amigos un don en prueba de su afecto. Pues mira, esta sortija que viene de mi abuelo, quiero que la tengas para ti, porque yo ya estoy muy enfermo, estoy muy mayor. Prendas de recuerdo que son como decirme, quisiera quedar contigo, pues quédate tú con este vestido, con lo que sea. Pero Jesús, cuando parte de este mundo, no nos deja un vestido o un anillo, sino que nos deja su cuerpo. Pero qué paradoja es esta, no estamos diciendo que se va,
Se va pero se queda, es del único que podemos decirlo. Nos deja su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. O sea, se nos deja a sí mismo. Le dice San Juan Crisóstomo, te nos has dado entero, sin reservarte nada para ti. Esto no lo podemos decir de nosotros mismos. Nosotros mismos nos hemos consagrado a Él, hemos hecho profesión religiosa o consagración sacerdotal, pero siempre descubrimos hasta el final de la vida tantas parcelas de nuestro corazón, tantas actitudes de nuestro comportamiento, de nuestros afectos que no queremos darle, porque nos parece que es perdernos a nosotros mismos. Él sí se nos da por entero. Dice el Concilio de Trento, en sus sesiones maravillosas sobre la Eucaristía, cuya doctrina tuvo que fijar bien en contra de los errores y horrores de Lutero, dice que Jesús, y es magisterio solemne de la Iglesia, y sin embargo es una observación no tanto, digamos, dogmática, sino psicológica de Jesús, y de que Jesús tenía reservadas para el final de su vida, para darnos al final de su vida, todas las riquezas del amor que tenía como represadas en su corazón. O sea que Jesús nace en Belén amándonos, y se va a Egipto amándonos, y es perseguido de Herodes amándonos, y se pierde en el templo, se queda, mejor dicho, en el templo, que así decían los antiguos autores espirituales. No decían el niño Jesús perdido en el templo, decían de la quedada del niño en el templo, que lo que hizo fue quedarse, no perderse. Y bueno, pues Jesús crece en el taller de Nazaret, en edad, sabiduría y gracia ante Dios y ante los hombres, amándonos. Y se echa por los caminos y predica y hace milagros y duerme al sereno y no le dejan comer y le ponen de loco y de borracho. Todo eso por amor, amándonos. Bueno, pues, y ese es un amor infinito de Dios, de hombre Dios. Pues sin embargo, aún estaba reservando lo mejor para el final, como una comida cuyos manjares son exquisitos, los platos más deliciosos y sofisticados uno detrás de otro, los vinos lo mejor que hay, dice uno, ya no puede quedar más, pero se reserva lo mejor para el postre. Y dice uno, era imposible que todavía pudiera venir esto, pues viene. Pues Jesús está reservando lo mejor para el final. Dice San Bernardino, Jesucristo, ardiendo de amor a nosotros y no contento con aprestarse a dar su vida por nuestra salvación, se vio como forzado por el ímpetu del amor a ejecutar antes de morir la obra más estupenda, cual era darnos en alimento su cuerpo. Y fíjense una cosa, Jesús nos hace su mayor don en el momento de nuestra mayor traición. Jesús se da por entero en la noche en que los hombres a los que ha venido a salvar están eliminándole. Este es el contraste del amor de Jesús, que hace tantas veces con nuestra alma. Muchas veces Jesús, cuando más me está gritando, atrayendo hacia sí, mendigando mi fidelidad, es cuando yo me estoy olvidando más de Él. Por eso Santo Tomás llamaba a la Eucaristía Sacramentum Caritatis, sacramento de caridad, porque fue el que impulsó a Jesucristo a dársenos, y prenda de amor, porque si alguna vez llegásemos a dudar del amor de Jesús,
hallaremos una garantía de ese amor en este sacramento. Como si Él nos dijera: oh alma, si alguna vez dudas de mi amor, mira que me estoy entregando a ti en la Eucaristía, ya no puedes tener duda. Cantemos al amor de los amores. ¿Por qué? Porque este don encierra todos los dones. El latido del corazón de Jesús en la Eucaristía comprende todos los latidos de su vida terrena y celestial. Este regalo encierra todos sus demás regalos. La creación está en la Eucaristía. La redención está en la Eucaristía. La predestinación a la gloria está en la Eucaristía. Porque la Eucaristía, acabamos de decir, es prenda del amor que Dios nos tiene. Ahora, hoy, y del que me ha tenido. Pero es prenda del amor que quiere seguir teniéndome por toda la eternidad. Porque la Eucaristía es un pagaré, un vale para el cielo. Entonces en la Eucaristía Jesús me está diciendo, en los 3 tiempos verbales: te he amado, te amo y te amaré. Mi deseo es seguir amándote para siempre. ¿Quién podría haberlo imaginado? Era imposible, por más que se eche la mente a volar, imaginar la encarnación de un Dios. Dice Góngora en un poema: es admirable la pasión, un Dios sudando sangre, pero es más admirable un Dios en el pesebre de Belén. ¿Por qué? Porque hay más distancia de Dios a hombre que de hombre a muerte. O sea, el encarnarse era algo inimaginable. Tomar Dios nuestra condición humana. Pero es todavía más difícil de imaginar que ese Dios que se ha hecho hombre se quiera encerrar en las especies de pan y de vino. Estas palabras, comed mi carne y bebed mi sangre, dice San Agustín, suenan a locura. Estas palabras suenan a locura. Así les sonaron, mejor dicho, a los cafarnaitas. Durus est hic sermo. Qué duro es este sermón. Qué duras, qué agresivas son estas palabras. El que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida eterna. Pero el comer, ese comer en griego, que es como lo transmite San Juan, el capítulo 6 de su Evangelio, el sermón del pan de vida, Jesús no dice comer, en griego dice masticar. Masticar con un sentido como de devorar con ansia. El que no come hambriento de mí, mi carne y bebe mi sangre, es un disparate eso. Entonces le escuchan los habitantes de Cafarnaúm, los cafarnaitas, y dicen: esto no hay quien se lo trague, ni quien lo entienda, ni quien lo siga. Vámonos, este está loco. Y le dejan solo, porque cuando Jesús se ve solo es en la Eucaristía, y se vuelve con esa mirada de cordero mansísimo a los apóstoles: también vosotros queréis marcharos. ¿Qué es lo que nos dice a nosotros desde la Eucaristía? Estoy solo, me están dejando solo. Me tienen solo hace 2000 años. La soledad de tantos sagrarios, tantos miles de comuniones indignas, sacrílegas. La gente entropela a comulgar sin estar en gracia de Dios, porque es imposible que lo estén, no confiesa a nadie, ni se sienta tampoco ningún cura. Pues las comuniones sacrílegas, las comuniones en la mano sin saber lo que es la Eucaristía, como el que coge una galleta, las misas que son circos,
¿Y esto qué es? Dejar solo a Jesús, utilizarle para nosotros, como dice Benedicto XVI. No son celebraciones, son autocelebraciones. La asamblea en plan protestante se celebra a sí misma. Venga, una misa porque se jubila tal persona, y una misa porque hacen el aniversario de matrimonio, y vengan aplausos y el sermón para ellos, y el sermón para el difunto que se muere y que está en el cielo. Todo es celebrar a la persona. Y si no, que me miren a mí, el sacerdote, venga a hacer cosas raras. Estamos utilizando a Jesucristo para nuestros fines. Todo lo cual, claro, lo evita la misa cuando se dice cara a Dios, porque todos, el sacerdote y todos, no miran nada más que a Dios. No están pendientes unos de otros. Y en esa misa cara a Dios es imposible. Aplausos y municiones y discursos. Mire usted que voy a dar un discurso al final de la misa del entierro o de la boda. No. He dicho siempre que me han dicho eso, no. Como mucho, ese discurso lo tiene usted que dar en el banquete de la boda o en el cementerio cuando le estén metiendo en la tumba. Pero en fin, para que no se me enfaden demasiado, como mucho, cuando yo me retire a la sacristía y la gente se queda en los bancos escuchando, y usted lo dice fuera de la liturgia, fuera de la misa, porque su discurso no forma parte, porque yo sé que lo que van a hacer es decir que el difunto era poco menos que San Luis Gonzaga y los matrimonios, en fin, que nos autocelebramos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Marcharnos de Jesús? Es como uno al que se le organiza una fiesta de cumpleaños o de cualquier fecha importante que tenga, y se le sienta allí en la cabecera del banquete y estamos aquí, empieza, y luego se van yendo de la mesa a un baile que hay allí en otro sitio o a una barra a tomar copas, y el del cumpleaños se queda solo. Anda, pero esto no era por mí. No, tú servías de pretexto, pero por ti no era, es por ellos. Y así son tantísimas veces las misas hoy, esas misas de una misa en homenaje a tal, una misa porque se jubila tal. Pero ¿cuándo se ha visto eso? Eso nuestros abuelos no lo conocían. Una misa a la Santísima Trinidad y se ha acabado. Y el que se jubila convida a su familia a comer a un restaurante. A una misa, vamos primero a misa, sí, perfectamente. Vamos primero a misa, que quiero dar gracias a Dios. Pero vamos a cualquier iglesia, juntos a misas y ya está. Pero yo no me pongo allí en medio del presbiterio a que yo sea el homenajeado, si el homenajeado es Jesucristo. Es que no se puede. El otro día le prediqué, yo ya se lo he dicho, una primera misa a un sacerdote portugués en Lisboa. Claro, era misa tradicional, solemne, preciosa. Y yo, me dijo él, es que quiero que me predique usted porque me va a decir la verdad en la homilía. Digo, no, yo a ti no te voy a decir casi nada, yo voy a hablar de Jesucristo todo el tiempo. Una primera misa no es un homenaje a un chico que lo ha dejado todo, que ha sido un héroe, que se ha ido al seminario, que fijaos lo que ha dejado. ¿Pero qué ha dejado? Si tú eres un pobre desgraciado, ¿qué has dejado? Y me dediqué a decirle eso en la homilía una y otra vez, que era un pobre pecador y un desgraciado, que lo había llamado Jesucristo y era un privilegiado, pero que nadie teníamos que agradecerle nada a él, sino a Jesucristo. Y ya está. Bueno, pues también vosotros queréis marcharos. Señor, ¿a dónde vamos a ir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿a dónde iremos? Esta es nuestra actitud ante la Eucaristía. ¿A dónde vamos a ir? Por eso, estas palabras, comed mi carne y bebed mi sangre, dice San Agustín, suenan a locura. A locura. Desiderio desideravi, hoc pasca manducare vobiscum ante quam patiar. Ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Lo original en hebreo es con deseo deseé, que es el mayor superlativo. Pues tanto lo ha deseado que se ha quedado para todos.
Si se hubiera quedado bajo un alimento o bajo un objeto difícil de encontrar o muy caro, pero se ha quedado bajo el alimento común de todos los hombres, de todas las culturas y todas las épocas. Panem nostrum quotidianum, el pan, ¿quién no lo tiene? Todos los días el pan. Para que en todos los países y todas las personas lo puedan hallar y recibir. Y por eso nos exhorta con aquellas palabras del Antiguo Testamento, de los proverbios y de los cantares: venid, comed mi pan y bebed el vino que he mezclado. Comed, amigos, bebed y embriagaos, queridos. Tomad y comed, que esto es mi cuerpo, y bebed, que es mi sangre. Porque el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y el que come a este pan vivirá eternamente. Ahora bien, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y no bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Por eso hay tantos cadáveres ambulantes hoy, tantos hombres muertos aunque respiran, no tienen vida porque no tienen a Cristo. ¿Por qué desea tanto Jesucristo que le recibamos en la Sagrada Comunión?, se pregunta San Ligorio. Porque, según Santo Tomás de Aquino, el amor siempre tiende a la unión. Yo amo a una persona, quiero estar con ella, quiero estar junto con ella. Y los amigos que se aman de corazón quisieran estar unidos de tal modo que no formasen más que uno solo. Pues esto le pasa a Jesucristo, nuestro mejor amigo, que no ha querido esperar al cielo para unirse a nosotros, sino que ya en esta tierra se deja poseer por mí con la más íntima posesión que se puede imaginar. En el Santísimo Sacramento, donde parece que nos está diciendo, como el esposo de los cantares: mira que te estoy atisbando detrás de la celosía, detrás de la pared, porque es una cortina, un muro de fe, pero está ahí. Aun cuando nosotros no le veamos, Él nos mira desde allí. Se oculta para que le deseemos, pero deseando que le poseamos. Y hasta que lleguemos a la patria celestial, quiere Él de este modo entregarse completamente a nosotros y vivir así unido con nosotros. No le bastó su encarnación, su pasión, sino que quiso que permanezcamos en Él. Permanecer es un verbo muy joánico de San Juan. Manete in caritate mea, permaneced en mi amor. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí de manera habitual. Por eso dice San Francisco de Sales: en ninguna obra puede considerarse al Salvador ni más tierno ni más amoroso que en esta, en la que se aniquiló, por así decir, y se redujo a alimento para penetrar nuestras almas y unirse enteramente al corazón y hasta al cuerpo de sus fieles, de manera que no seamos más que una cosa con Él. Oh Dios, le dice San Lorenzo Justiniano, enamorado de nuestras almas, por este sacramento dispusiste que tu corazón y el nuestro fueran uno solo, inseparablemente unidos, un solo corazón. Esa es la unión que Él quiere obrar con nosotros por la Eucaristía. Cuando se dice la palabra dignidad, el adjetivo digno, el adverbio dignamente, para recibir la Eucaristía es incorrecto, no es adecuado, no. Cantamos eso
con pureza de conciencia, dignamente preparado, recibirás con frecuencia a Jesús sacramentado. Bueno, díganme ustedes, ¿quién está dignamente preparado? Pues no acabamos de decir un momento antes, Domine non sum dignus, y 3 veces, y golpeándonos el pecho. Pero, como tú quieras, di una palabra, Señor, y entra en mi casa. Di una palabra, pero que yo digno no lo soy. Es que tú quieres entrar. Entonces, ¿qué hay que decir? Que hay que comulgar, no con las disposiciones dignas, que nunca jamás las tendremos. Porque si esperamos a tenerlas, nunca comulgamos y vienen los escrúpulos. No es con las disposiciones dignas, es con las disposiciones requeridas, que no es lo mismo. Porque solo un Dios podría ser digno de recibir a Dios. Solo un Dios. Siendo inmaculada, siendo santísima, siendo purísima, en cuanto que criatura, tampoco la Santísima Virgen sería digna, porque es criatura y Él es Dios. Entonces hay una desproporción enorme. Lo que pasa es que es la criatura que, como dice Cayetano, el gran comentarista de Santo Tomás de Aquino, el cardenal Cayetano, que María roza los confines de la divinidad. No es diosa, pero es la criatura que más se aproxima. Pero es una pura criatura. Y de María y José para abajo, pues fíjense, todos somos pecadores, también los grandes santos lo han sido. Y entonces solo Dios es digno de recibir a Dios. Pero las disposiciones requeridas son las que convienen a la mísera criatura vestida de la pobre carne de Adán y cargada con la concupiscencia, que no es pecado, pero como dice Trento, del pecado procede y al pecado inclina. ¿Y cuáles son esas disposiciones? Muy sencillas, muy básicas. Que el alma se halle en gracia de Dios y con vivo deseo de aumentar en ella el amor a Jesús. Porque a Jesús, en la comunión, dice San Francisco de Sales, se le ha de recibir solo por amor, porque solo por amor se entrega a Él. ¿Cuántas comuniones hay por respetos humanos? Ay, ¿qué van a decir si me quedo en el banco si no comulgo? O por pura inercia, como lo hace todo el mundo, hoy se pone todo el mundo en la fila de la comunión, pues yo me voy a poner aquí. Pero no van por amor a Jesús, ni le conocen siquiera. No van por amor a Jesús. Y solo por amor a Jesús se puede comulgar. En este sentido, nada hay que aproveche más al alma. Todos los bienes nos vinieron con ella, con la Eucaristía. Y por eso han dicho los santos que aprovecha más que muchas peregrinaciones, que muchos ayunos a pan y agua, aprovecha la comunión bien recibida. Y además dice el Concilio de Trento que la comunión no solo nos libra de los pecados veniales, sino que nos preserva de los mortales. ¿Por qué nos libra de los pecados veniales la comunión? Que decíamos ayer 9 cosas para perdonar el pecado venial: por agua bendita, por pan bendito, por golpes de pecho, por acto de contrición y por la comunión bien recibida. ¿Por qué la comunión nos libra de los pecados veniales? Porque según Santo Tomás, la comunión nos inclina a hacer actos de amor. Cuando uno comulga, Jesús mío, te amo con todo mi corazón. Jesús mío, abraza mi alma en tu caridad. Jesús mío, ese acto de amor es como un fuego que las pajitas que hay en tu alma las va quemando y las va purificando los pecados veniales. Pero además, ¿por qué nos preserva de los mortales? Porque cada comunión que tú recibes, ayer estuve yo poniendo al día mi cuaderno de misas. 2.116, 17 con la de hoy. 12.117 misas. Pero claro, yo empecé a celebrar misa a los 25 años.
y desde los 9 o así estaba comulgando todos los días. Pues tengo que sumar, yo qué sé, ¿cuántas comuniones? Pues más de 20.000, claro. Bueno, pues eso es una suma y sigue, suma y sigue, suma y sigue, suma y sigue, de caridad, de fervor. Otra cosa es que uno no lo aproveche bien, porque sé yo, de esas 12.000 y pico misas, solo una la hubiera dicho, como San Felipe Neri, como el Padre Pío, pues figúrense qué santazo sería yo, que no lo soy. Si usted, de esos miles de comuniones, que si usted tiene la mitad de años que yo, que le voy a hacer una rebaja a todas, vamos a poner que tiene la mitad de años que yo, les hago un barato. Bueno, pues entonces si resulta que yo, redondeando, llevo 20.000 comuniones, usted lleva 10.000, no sé, pero de 10.000 no hay que la quite. Y he redondeado, como digo, muy por abajo, porque a las señoritas se les quita años, vamos, no se les pregunta. Entonces, 10.000 comuniones, hijas mías, eso es un termómetro como para que se hubiera roto el cristal, hubiera saltado el mercurio hasta Australia, de la caridad tan grande, porque la comunión aumenta la gracia y la santidad, además de quitarnos los pecados veniales. Y además este sacramento inflama a las almas en el amor divino, porque Dios es amor y es fuego que consume nuestros corazones de todo afecto terreno, y por lo tanto nos está constantemente purificando, porque nos está limpiando y renovando. Y este fuego del amor es el que vino el Hijo del Hombre a encender a la tierra. Fuego he venido a traer al mundo, y ¿qué quiero sino que arda? Y es el mismo fuego que Él enciende en mi pecho cuando le comulgo. Un día fue a comulgar Santa Catalina de Siena, y en las manos del sacerdote vio a Jesucristo en forma de globo de fuego, tan ardiente que se quedó admirada la santa de ver cómo aquellas llamas no consumían los corazones de todos los hombres. Y dicen que Santa Rosa de Lima, después de comulgar, los labios le quemaban. A veces hasta el sacerdote, cuando eso sentía el calor, porque ya primero se admiraba del rostro de Santa Rosa, echaba una luz y luego le quemaba la boca. Qué mujer también, qué pena que se perdiese el barco donde venían todos los escritos de Santa Rosa. ¿Qué serían los escritos aquellos? Pues otra Santa Catalina, nada más que a lo peruano en vez de a lo italiano. Pero así dicen, que se abrazaba cuando comulgaba. Santa Rosita, como le dicen ustedes, porque todo es en diminutivo. Santa Rosita de Lima. Pues, ¿por qué? Porque la Eucaristía es una hoguera. Es una hoguera. Y es también una bodega, dice San Gregorio de Nisa, donde el alma queda embriagada del amor divino. Me condujo a la celda del vino, enarbolando sobre mí el pendón del amor, dice la esposa de los Cantares, que también dice en otro lugar: fulciteme floribus, tipateme malis, quia amore langueo. Fortalecedme con flores, sostenedme con manzanas y frutas, porque languidezco de amor, estoy enferma de amor. Pues no podemos dejar de comulgar porque estemos fríos en el amor, decíamos ayer. El que está frío precisamente lo que hace es aproximarse al fuego. Dice San Buenaventura: acércate a la comunión aun cuando te sientas tibio, fiándolo todo de la misericordia divina, porque cuanto más enfermo se halla uno, tanto más necesita al médico. Y recordábamos ayer también lo de San Francisco de Sales, a Filotea, en su introducción a la vida devota. Dos clases de personas tienen necesidad de comulgar con frecuencia: los perfectos,
para no ser imperfectos y los imperfectos para ser perfectos. O sea que todo el mundo bien dispuesto, bien dispuesto. Y podíamos seguir un poco, siendo breves, hablando de la comunión, que lo trae en otro lugar de su libro, La práctica del amor a Jesucristo. Habla San Ligorio de la comunión como remedio contra la tibieza, o sea, para crecer en la amistad con Dios. Y trae un poco la historia de cómo la Iglesia y los papas han ido avanzando en esto para dar más facilidad para comulgar. Y dice que la preparación remota, hablábamos ayer un poco de ella, para comulgar a diario consiste en 3 cosas. Estar preparados para comulgar todos los días significa practicar estas 3 cosas. Primero, abstenerse de toda falta deliberada, es decir, cometida a ojos abiertos, que yo me doy cuenta que es una falta, que soy consciente, por pequeña que sea, Bueno, aquí no estoy obedeciendo, aquí no... Bueno, da igual, no te estás disponiendo para comulgar bien, porque es una falta de la que te estás dando cuenta. Ahora que tienes una impaciencia, que tienes un arranque de genio, que tienes un despiste, que tienes una impuntualidad, no te estás dando tanta cuenta, porque es una cosa repentina, pero que te das cuenta y que lo pienses, bueno, esto no tiene importancia, para esto no hay que pedir permiso, para lo otro, bueno, da igual, faltas deliberadas, no te están preparando para comulgar bien. Primero, abstenerse de toda falta deliberada. Segundo, fidelidad a la oración mental. Y tercero, mortificación de los sentidos y pasiones. El que tiene su vista desparramada, sus recuerdos ingobernables, no está tampoco dispuesto para comulgar. Entonces dice San Francisco de Sales que la comunión diaria, y lo dice en el siglo XVII, es para quien ha vencido la mayor parte de sus malas inclinaciones. Incluso en el siglo XIII, ya decía el doctor angélico Santo Tomás de Aquino, que puede comulgar diariamente el que sabe por experiencia que esa comunión diaria le está aumentando el fervor de la caridad. Ahora, una señora que comulga diariamente, que las hay muchas que yo le digo, sí, donde tiene usted que estar es con su marido, atendiéndole y con sus hijos, no tanta iglesia y tanta comunión, no. Ya llegará usted que esté vieja y los hijos no la necesiten y su marido esté aburrido de usted ya de sobra y ya tiene usted tiempo para ir a la iglesia, pero mientras sea joven, atienda y vaya, por supuesto, a la iglesia los domingos, si puede todos los días, ojalá. Pero no que está todo el día en la capilla de la adoración, todo el día en los emauses y los efetases y todos estos inventos que hay ahora, que veremos a ver cómo acaban, y su casa. Entonces, sobre todo que luego a lo mejor llega a su casa y no es tan mansa y humilde de corazón, ni tiene las cosas con tanto amor hechas. ¿Cuándo la persona tiene que comulgar con frecuencia? Cuando ve por experiencia que su caridad está creciendo. La religiosa, que es un puercoespín para las demás, que no se le puede hacer una advertencia, que está siempre con mal ceño, ¿qué comunión diaria es esa si no le está aumentando la caridad? Ahora que tenga un mal día, pues eso ya se sabe, que todo el mundo lo tiene, una mala tarde, todos los toreros la tienen, y todas las mujeres pues tienen un cuarto de hora malo cada 20 minutos, eso ya se sabe también. Pero no todos los días mal y comulgando diariamente, no, me he confundido. Las mujeres no tienen un cuarto de hora malo cada 20 minutos, no. Tienen 20 minutos malo cada cuarto de hora, eso sí. Bueno, total. Y entonces esa es la preparación para comulgar. Y ya
decíamos ayer lo de Santa Teresa sobre la acción de gracias. No suele su majestad pagar mal la posada si le hacen buen hospedaje. Estáos con él de buena gana. No perdáis tan buena sazón de negociar como es la hora después de haber comulgado. Ay, si es que yo no soy digna, pero no te das cuenta de que cuanto menos comulgues, más indigna te haces. Por tanto, acude al médico y acude al fuego para calentarte. Y si no puedes, o ya has comulgado ese día, la comunión espiritual. Y San Ligorio trae dos fórmulas, una más larga y otra más breve, que las dos son muy breves. Las dos son brevísimas. Pero la primera, más larga, es: creo, Jesús mío, que estáis en el Santísimo Sacramento. Os amo y deseo recibiros. Venid a mi alma. Os abrazo y os ruego que no permitáis vuelva jamás a abandonaros. Esa es la larga. Y la breve: venid a mí, Jesús mío. Os deseo, os abrazo y os suplico que estemos unidos siempre. Y yo, que no soy San Ligorio, traigo otra todavía más breve, que me la enseñó uno de aquellos señores que ya les he contado, que me esperaban en la iglesia, me daban la práctica del amor a Jesucristo. Ese fue uno. Y de esto era otro, que era un matrimonio que yo era un chavalín, pero entonces ya me llegaban ellos por la cintura. Yo les decía los diminutos. Vivían en la calle San Blas, me acuerdo muy bien. Eran piadosísimos y buenísimos matrimonios. Esa gente ya se llevó la llave de la despensa, no existen hoy. Ella iba siempre con su velo a la iglesia, muy bajitos. Y me querían mucho, me veían en la iglesia. Y entonces se les había ido al cielo un niño de 2 o 3 añitos, muy chiquitito, de una meningitis, se les había muerto. Y dice: ¿cuánto nos encomendamos, me contaban a nuestro hijo? Porque tenemos un ángel en el cielo, Padre. Dice, además, hizo la comunión antes de morirse. Se murió con 3 o 4 años. Pero es que yo, me decía la mamá, era ancianita ya, llevarán muchos años ellos ya en el cielo también. Y dice, es que yo en cuanto empezó a hablar, le enseñé a hacer la comunión espiritual. En cuanto aprendió a hablar, tengo yo unas niñas que he estado con ella ahora en Covadonga con la mayor, bueno, que las conocen, las niñas que venían a misa, y la mayor ya tiene 5 añitos, y luego 3 y 1 y la otra que van a hacer, las 4 seguidas. Y el padre las lleva a la iglesia, las pone delante del sagrario y le dice, estamos deseando, y dicen todas, aunque no sepan hablar, comulgar. Bueno, es otra comunión espiritual también, muy sencilla de hacer. Pero a este niño, ¿qué le digo? Dice, es que a mi hijo, en cuanto empezó a hablar, yo le enseñé a hacer la comunión espiritual. ¿Qué me dice? Era yo un niño, nunca se me olvida. Y decía, Etutino, apón, vete a azón. Y era, Jesucito, que estás en el copón, da un saltito y vente a mi corazón. Y lo decía el niño, Etutito, apón, atatito, azón. Y venía, date un saltito y vente a mi corazón. Bueno, pues esa es una comunión, miren qué bonita. Jesucito, que estás en el copón, da un saltito y vente a mi corazón. Siempre tenemos que rezar las oraciones de niños, ¿eh? El Jesucito de mi vida, las 4 esquinitas, el ángel de la guarda, porque somos niños siempre. Pues ahí tienen, una comunión espiritual para niñas tontas y chiquininas, que es lo que son ustedes, y feas e inútiles, que no saben ni hablar. Ahí tienen. Jesucito, que estás en el copón, o si queremos en extremeño, yo se lo digo en extremeño porque nos entendemos mejor él y yo. Jesucino, que estás en el copón, date un saltino y vente a mi corazón.